Hola, mi nombre es Erika Sosa. Gracias por sintonizar este podcast. Hoy hablaremos de las contribuciones municipales y nos acompaña Diana y Norma. Bienvenidas, chicas. Abordaremos algunos temas como es el impuesto predial, impuestos sobre adquisición de inmuebles, impuestos sobre conjuntos urbanos, impuestos sobre anuncios publicitarios, impuestos sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos. También derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, derechos del registro civil, derechos de desarrollo urbano y obras públicas, entre otros. Dianita, ¿podrías mencionar un concepto? Claro que sí, Erika. Mira, las contribuciones municipales son impuestos y cargas financieras que los municipios aplican o cobran a las propiedades de bienes inmuebles, empresas, residentes, negocios y servicios dentro de un municipio o ciudad. Estas contribuciones se utilizan para financiar los servicios públicos y otras infraestructuras locales. Pero también en México las contribuciones municipales están reguladas principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 115, fracción cuarta, que establece las bases para la organización y el funcionamiento del municipio. Por lo que en este artículo otorga a los municipios la facultad de cobrar contribuciones y otros ingresos, siempre y cuando se ajusten a las leyes federales y estatales. Algunos de las contribuciones e ingresos que los municipios pueden cobrar son el impuesto predial. Es un tipo de impuesto que se aplica sobre la propiedad inmobiliaria, ya sea urbana o rural, y se paga anualmente a la autoridad municipal o local. El impuesto predial está regulado en los artículos en el 107, en el 108, en el 109, en el 110, en el 111 y el 112 del Código Financiero del Estado de México y sus municipios. Muy cierto. Conforme al artículo 107 del Código Financiero del Estado de México y municipios, están obligados al pago del impuesto predial las personas físicas y jurídicas colectivas que sean propietarias o poseedoras del inmueble en el Estado. Por lo que tiene un objeto, es gravar la propiedad o posesión según se trate de inmuebles, y su base del impuesto predial será el valor catastral declarado por los propietarios o poseedores del inmueble, mediante manifestación que se presente ante la tesorería municipal. Eso es muy importante. Mientras que tenga una tarifa, el impuesto a pagar será la cantidad que resulte de aplicar el valor catastral, y el monto anual del impuesto a pagar será el resultado de sumar la cuota fija que corresponda a la tarifa, el resultado de multiplicar el factor aplicable previsto para cada rango, por la diferencia que existe entre el valor catastral del inmueble de que se trate y el valor catastral que se indica en el límite inferior del rango relativo. Norma, ¿nos podrías dar un ejemplo? Sí, mira, cuando se trate de terrenos baldíos mayores de 200 metros cuadrados, se aplicará una tasa adicional de 15% sobre el monto total a pagar. Cuando se modifiquen los valores catastrales de los inmuebles, el impuesto que resulte de aplicar al nuevo valor se pagará a partir del bimestre siguiente a la fecha de su modificación. Pero también están los predios destinados a panteones particulares. En el caso de panteones particulares, la entrega de lotes a perpetuidad no se considera una subdivisión. Acá el impuesto se aplica solo sobre la superficie no entregada para ese fin, por lo que el propietario del panteón deberá presentar bimestralmente ante las autoridades competentes un informe de los actos o contratos en los que se haya transmitido la posesión de lotes para sepulturas, indicando la fecha, superficie y los lotes que se hayan revertido a su favor. Eso sí, también tiene un impuesto, ¿cierto, Norma? Cierto, Erika. El impuesto predial se pagará de acuerdo a su monto de la siguiente manera. Si el importe es hasta el 6 días de salario mínimo, se pagará en una sola exhibición en enero, febrero o marzo. También puede ser, si el importe es mayor a 6 y hasta 9 días de salario mínimo, se pagará en dos partes, en enero y en julio. Y otra forma sería si el importe supera a los 9 días de salario mínimo, el pago se dividirá en 6 partes iguales, que se cubrirán bimestralmente en enero, mayo, marzo, julio, septiembre y noviembre.
Entonces, esto permite facilitar el pago del impuesto predial según la capacidad económica del contribuyente y cuando ocurra alguna de los siguientes eventos como terminación de construcción, reconstrucción, ampliación, ocupación de edificios sin estar terminado, entre otros. Deberá informarse a la autoridad y pagar el impuesto correspondiente a partir del bimestre siguiente a la fecha del evento. Esto busca actualizar la información catastral y fiscal para reflejar los cambios en la propiedad y calcular correctamente el impuesto. De igual forma está el impuesto sobre conjuntos urbanos. El impuesto sobre conjuntos urbanos en el Estado de México está regulado por los artículos 118 y 119 del Código Financiero del Estado de México y municipios. Por lo que encontramos sus sujetos. Deben pagar este impuesto las personas físicas o jurídicas que desarrollen conjuntos urbanos, subdividan terrenos o modifiquen el tipo o número de viviendas autorizadas. Gravar el desarrollo, subdivisión o modificar de conjuntos urbanos, incluyendo el tipo y número de viviendas. Ese es su objetivo. Y su base gravable y cuota se determinará por la autorización del desarrollo urbanos y cambios en el uso o número de viviendas. Tenemos el impuesto sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos. Está regulado por los artículos el 122, el 123 y 124 del Código Financiero del Estado de México. Personas físicas o jurídicas que obtengan ingresos por la explotación de juegos y espectáculos públicos. Gravar los ingresos generados por la explotación de juegos, máquinas, recreación o azar y espectáculos públicos como los eventos teatrales, deportivos, música, entre otros. Se calcula sobre los ingresos totales percibidos durante el periodo autorizado. En cuanto a las tasas, los juegos mecánicos de destrezar o azar sin establecimiento el 10%. Con establecimiento tenemos el 5%. En cuanto a los espectáculos públicos, ahí está el sin establecimiento el 10%, con establecimiento el 5%, espectáculos culturales, teatrales y cirqueros es el 3%. Norma, pero es muy importante que los boletos deban de estar foliados y autorizados por la tesorería. Los boletos de cortesía no deben exceder el 5% del total. Máquinas de entretenimiento, máquinas de audio, video, videojuegos y similares pagarán 2 días de salario mínimo mensualmente por cada máquina, y para los pagos serán como actividades habituales. El pago se realiza dentro de los primeros 17 días de cada mes o actividades temporales. El pago debe ser diario en la tesorería. De manera que los derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales están regulados en los artículos 129 al 140 del Código Financiero del Estado de México y sus municipios. Aquí encontramos personas físicas o jurídicas que reciban servicios como suministros de agua potable, un bloqueo, drenaje, alcantarillado, derivaciones, reparación e instalaciones de mediadores y tratamientos de aguas residuales. Los usuarios deben pagar los derechos derivados de estos servicios si están en áreas urbanizables. El pago puede ser mensual, bimestral o anticipado y se permite con tarjeta de crédito. Eso sí, se determina según el valor cobrado por la prestación de servicios. En cuanto a las tarifas, el costo de agua potable se calcula en los salarios mínimos diarios, dependiendo del uso. Los derechos del registro civil están regulados en el artículo 142 del Código Financiero del Estado de México y sus municipios. Se pagan con los servicios que ofrece el registro civil, como expedición de actas y registros, según la tarifa establecida de dicho. Los derechos de desarrollo urbano y obras públicas están regulados en los artículos 143 a 146 del Código Financiero del Estado de México y municipios. Se pagan por los servicios prestados por las autoridades municipales en materia de desarrollo urbano, obras públicas o servicios públicos. Estos servicios incluyen las licencias de construcción con vigencia de 1 año, autorización de alineamiento y número oficial, subrogación de derechos en conjuntos urbanos y condominios, autorización para realizar obras que afecten pavimentos o instalaciones subterráneas, licencias de uso de suelo. Hay 2 tipos de derechos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y municipios. Primero, derechos por servicios de catastro, artículo 166, pago por servicios prestados por autoridades municipales de catastro. Segundo, derechos por servicios de alumbrado público, artículos 161 y 162, pago por la prestación del servicio de alumbrado público. Recordemos que la tesis del Poder Judicial de la Federación establece que la tasa del 0.05% o
0.08% del valor catastral del predio para el pago del derecho de alumbrado público es inconstitucional. La tasa no se basa en el costo global del servicio, sino en la capacidad contributiva del contribuyente. Esto genera un trato inequitativo y desproporcional entre contribuyentes que reciben el mismo servicio. El Poder Judicial de la Federación establece que los derechos deben guardar vinculación con el costo del servicio prestado y no pueden ser fijados arbitrariamente a competencia territorial para conocer de un asunto relacionado con la recaudación y cobro de derechos de alumbrado público se determinan por, primero, en el lugar donde se presenta el servicio público municipal. Segundo, la jurisdicción del juez de distrito correspondiente, por lo que no se consideran relevantes para determinar la competencia es en el lugar donde se recaudó el derecho municipal, el domicilio social de la quejosa o de los organismos públicos recaudadores. Para concluir nuestro tema, las contribuciones municipales son fundamentales para el financiamiento de servicios públicos y obras en los municipios. Estas contribuciones se clasifican en impuestos, como son el predial, adquisición de inmuebles, conjuntos urbanos, anuncios publicitarios, diversiones y espectáculos públicos, así como también derechos, derecho de agua potable, registro civil, desarrollo urbano, rastros, corral de concejo, uso de vías públicas, panteones, estacionamiento, licencias de bebidas alcohólicas, seguridad pública, limpieza, catastro y alumbrado público. Estos permiten a los municipios, primero, prestar servicio básico como el agua potable, el drenaje y el alcantarillado. Segundo, mantener la infraestructura urbana en las calles, alumbrado y público. Tercero, proporcionar servicios de seguridad y justicia. Cuarto, fomentar el desarrollo económico y social. 5. Preservar el patrimonio y la identidad municipal. En resumen, la correcta recaudación y administración de estas contribuciones es crucial para el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible de los municipios. La transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de estos recursos son fundamentales para garantizar la confianza y la participación ciudadana en la gestión municipal. Eso sería todo. Muchas gracias, Diana y Norma, por acompañarnos.